Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Más un día de bendición, de alegría, que podemos nosotros estar reunidos para adorar y alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El estudio de hoy, tal como dice el título, es el último aviso a la tierra, un aviso que se dará muy pronto. En verdad, este aviso viene junto con los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14, y de esto hablaremos. Y es de suma importancia que usted quede hasta el final para que puedas entender y quizás no seas hallado en falta en este periodo. Bueno, les pido un momento, quiero compartir este video con más personas para que así podamos nosotros alcanzar más almas, ¿verdad? Bueno, nosotros ya pudimos compartir con algunas personas, con algún grupo. Gracias. Y entonces vamos a dar secuencia en el mensaje. Que Dios pueda bendecir tu vida, que Dios pueda iluminar tu corazón, tu mente, para que usted pueda entender el mensaje de hoy y seas muy bendecido por el aviso que el Señor quiere dar a nosotros todos, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 18, versículo 1. Se trata del cuarto ángel de Apocalipsis y justamente nuestro ministerio lleva este nombre, cuarto ángel, advertencia final. Porque es un aviso muy importante que Dios envía a la tierra y que de esto depende nuestra salvación. La salvación de todos los profesos cristianos y también del mundo, ¿verdad? Apocalipsis 18, versículo 1 dice así: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con fortaleza en gran voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, para que no recibáis parte en sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar con ella, como ella los ha dado, y pagadle en doble según sus obras. En el cáliz de ella que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y estado en deleites, tanto dadle tormento, llanto,
porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la jugará. Entonces, es un relato que Dios envía un ángel a advertir a alguien o a algunas personas. Y aquí dice: cayó Babilonia, o ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Y esto vamos a entender hoy. ¿Quiénes representan el ángel que es usado aquí? Y las demás cosas. Para empezar, el ángel descender del cielo tiene el sentido muy amplio, o sea que amplio. El ángel obviamente significa que representa el trabajo de los ángeles en favor de los que se quieren salvar. Pero también simboliza los mensajeros de Dios, que impulsionados por el Espíritu Santo y ayudados por los ángeles, llevan el mensaje al mundo. La palabra ángel viene del término angelos, que también significa en el griego mensajero. Entonces se puede aplicar perfectamente, y así se debe hacer. El ángel representan los mensajeros que traen este mensaje. ¿Ok? La tierra es alumbrada por su gloria. Es un término simbólico también, pero la luz en la Biblia tiene un significado. Y esto es importante que comprendamos claramente. Por ejemplo, en Salmos 43, versículo 3, usted puede abrir en su casa o si quieren tomar nota para que puedan leer después. Salmos 43, versículo 3 dice lo siguiente: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. El rey David aquí pedía a Dios: envíame tu luz y tu verdad. La luz y la verdad pues están relacionadas. Luz en la Biblia quiere decir entendimiento. Entonces, cuando uno puede entender dónde está caminando, pues puede irse bien por el camino. También hay otra palabra que dice lo siguiente: luz para mis pies y lámpara para mi camino es tu palabra. Esto queda más claro. Entonces, estos mensajeros, cuando vienen a predicar la palabra, pues traen grande luz, entendimiento, y sacan de las tinieblas muchas cosas que estaban involucradas o sometidas a tinieblas o envueltas en tinieblas por muchos predicadores o quizás instituciones religiosas. Y dice así, Salmos 43, versículo 3: envíame tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán al monte de tu santidad y tus tabernáculos. Entonces la luz aquí tiene el significado de entendimiento, de saber a dónde va, de poder ver el camino. Isaías 50:10 dice lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Otra vez aquí la Biblia nos relata que el que está en tinieblas necesita luz, y necesita de Dios para tener luz. Y la luz otra vez tiene el significado de entendimiento, de poder ver, de discernir las cosas. Entonces uno así puede caminar y llegar hasta la redención. Entonces, cuando la Biblia dice que vio un ángel y la tierra fue iluminada con su gloria, quiere decir lo siguiente: que el ángel vino, o sea que los mensajeros de Dios traen luz, sacando de las tinieblas muchas mentes, muchas personas y todos aquellos que quieren salir de las tinieblas. En el transcurrir del mensaje se va quedando más claro este punto y el del por qué. Porque hoy se cree que hay mucha luz en la tierra, mucho conocimiento acerca de las Escrituras. Pero en realidad hay una tiniebla tan grande, o sea quizás mayor, de la que hubo en la Edad Media.
Porque incluso la ciencia, incluso los grandes teólogos han servido no a Cristo, sino que en contra de Él, tratando de envolver a las verdades más claras de la Biblia en misticismo, en misterio, diciendo que no se puede comprender porque la Biblia dijo esto, pero no es esto que quiere decir, y esto que aquello. Entonces, es necesario sacar a la luz la verdad. Y todo aquello que ama a la verdad y que es sincero delante de Dios, pues va a poder tomar parte en este camino. Siguiente punto. Hablar con gran voz. O hablar a gran voz. No quiere decir exactamente gritar o hablar alto, porque hay traducciones que se difieren en este contexto ahí, en este texto, ¿verdad? Pero sacando la expresión, o sea que la luz de esta expresión, la luz de la Biblia, nosotros podemos ver que el hablar con gran voz es hablar lleno del Espíritu Santo. En Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 41, San Lucas 1, 41, dice lo siguiente: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando exclama a gran voz es porque está lleno del Espíritu Santo. Y este simbolismo también nos lleva a entender lo siguiente: los mensajeros de Dios traen luz a la tierra y hablan con poder. Tienen respaldo del Espíritu Santo. Los corazones pueden sentir que es verdad lo que dicen. Los corazones son por lo mínimo, tocado por el Espíritu Santo en su conciencia para que puedan tomar su decisión. Entonces es seguido de un gran poder y acción del Espíritu Santo. De manera que uno, para poder resistir a este poder, tiene que resistir al propio Espíritu Santo. Y ahí es donde genera muchos problemas. Bueno, no vamos a entrar tanto en esto. Entonces, siguiendo. Ha caído Babilonia, dice. Ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué significa? Babilonia es un término usado para determinar el lugar de idolatría y adoración a dioses falsos. Esto es que era usado en la antigüedad, ¿verdad? Y para que podamos comprobar esto, nosotros vamos a leer después en Jeremías 51, si no me equivoco. Hay un texto que habla sobre esto y ahí podemos nosotros comparar. ¿Quién representa a Babilonia hoy? Porque Babilonia es una ciudad que existió a mucho tiempo atrás y hoy no existe más. Pero el simbolismo es usado para representar a alguien o a algo o alguna cosa en el tiempo actual. Y dice que ha caído Babilonia. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 17, donde la Biblia nos explica qué es Babilonia y quién es Babilonia. Para usted que quizás está llegando hoy o por primera vez nos ve en internet, nosotros tenemos estudios de Apocalipsis 17 en la página de Facebook, también en la página de YouTube, la advertencia final, que te va a quedar mucho más claro de quién se trata esta expresión. Aquí nosotros no vamos a tratar con profundidad, sino que vamos a mencionar nomás aquello que ya estudiamos. Entonces, si usted quiere saber más, pues busque en la página algo sobre Apocalipsis 17, ¿ok? Bueno, Apocalipsis 17, versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, la gran Babilonia, la grande madre de las rameras de la tierra y de las abominaciones de la tierra. Bueno, mujer en la Biblia, según entendemos, representa una iglesia, la esposa del Cordero, ¿verdad?
Efesios 5:25 hace la comparación. Marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces la mujer aquí representa una iglesia, pero no es una iglesia pura, sino que una prostituta. Y por eso dice, ¿verdad? Su vestidura tiene color lilás, púrpura, ¿verdad? Un color parecido con lilás, y escarlata, algo como el rojo. Ya estudiamos aquí, a quién representa. Llena de piedras preciosas, perlas, o sea que es una iglesia rica. Y tiene en su mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones de su inmundicia, de su fornicación. Fornicación representa traicionar a Cristo, o sea que a los mandamientos de Cristo, a las exigencias de Cristo, para obedecer a otro, o por lo menos omitir la verdad. Babilonia la grande. Y ahí el versículo 18 de Apocalipsis 17 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí está hablando de Roma. ¿Ok? Entonces la iglesia romana es lo que es considerada la Babilonia la grande. Pero, ojo, no está sola. Es la madre de las rameras de la tierra. Entonces hay otras prostitutas tal cual como ella. Ella es la grande, la primera, que incluso mató creyentes en el pasado, en el tiempo del tribunal de la Inquisición, o de la Inquisición Santa, como algunos dicen, en la Edad Media. Pero ella es la madre. Entonces, quiere decir que hay otras iglesias que están siguiendo los pasos de su madre. Y aquí podemos entrar en varios temas, ¿verdad? Babilonia representa las iglesias que solo buscan maneras de calmar la conciencia de las personas con falsas doctrinas, conveniente a sus deseos carnales. La Gran Babilonia es la iglesia católica apostólica romana, pero la Biblia dice que es madre de las demás que la apoyen en pisotear los mandamientos de Dios. Y aquí vamos a detenernos un poco. La Biblia dice que Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 12. La Biblia es clara. Jesús dijo en San Mateo 5, 17 lo siguiente: yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir. Pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará de la ley. La ley moral de los 10 mandamientos que Dios escribió en el Sinaí con su propio dedo, pero esta ley ya existió mucho antes. Esta ley fue dada a Adán incluso, y después fue obedecida también por Abraham. Esto está en Génesis. Después, como el pueblo se ha convertido incrédulo, Dios tuvo que escribir para que les quedase muy explícito su pecado. Entonces la ley tiene el propósito de mostrarnos lo que está mal, lo que a Dios le agrada. E incluso los mandamientos también son una promesa, porque está en tiempo futuro. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, y etc. Está en tiempo futuro. Entonces, de esta manera Dios, al dar el mandamiento, también nos da una promesa. Pero el hombre, porque no le gusta cambiar sus formas más tranquilas de vivir, por así decir, quiere buscar la manera más fácil de llegar al cielo. Y con el pasar de los años, las iglesias se van alejando de la verdad. Hay puntos en la Biblia que son muy claros. Por ejemplo, el día de reposo. Dios instituyó como día santo en la creación y lo santificó. Y después en su mandamiento dice: acuérdense del día de reposo. Pues las iglesias, la mayoría, no toman en cuenta. Dicen que se cayó, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que pasaría el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacaría. Ojo, ¿qué es lo que perdió su expresión, su valor? ¿Qué ley fue que perdió su expresión o su valor? La ley ceremonial de culto de aquella época, porque esta ley ceremonial apuntaba a Cristo, pero la ley moral que desde el inicio del mundo Dios exigió del hombre, poniéndole en su corazón, pues
esta no pasará. Pues esta ley rige el universo completo, no solo la tierra. ¿Ok? Entonces, al estar descontentos con este mandamiento, pues tratan de quitarlo. Buscan maneras y formas, y ahí entran los grandes teólogos y hombres educados de la tierra que tienen el favor de las personas y dicen no, que no necesita porque eso, y buscan maneras de convencer a las personas que no necesita. Y también de acalmar su propia conciencia. Porque uno cuando oye la voz del Espíritu Santo, pues la conciencia le dice, bueno, esto está mal. Tenés que respetar el día. Pues bien, hay otro tema también que ha surgido últimamente. La mayoría de las instituciones sigue el paso, o sea que los pasos de la madre babilónica, la iglesia romana, que a través del concilio de Nicea, si no me equivoco, instituyó que Dios es un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, eso la Biblia no dice. La Biblia dice en 1 Corintios 8:6 que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Aunque haya dioses y señores quizás en el cielo o en la tierra, para nosotros hay un solo, el Padre. Jesús dijo, Juan 17:3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste. Cristo, aun que estuvo en el cielo y antes de descender a la tierra, tenía un cuerpo de Dios, o sea que igual al de su Padre. La Biblia dice que Cristo, siendo hallado en forma de Dios, no tuvo por usurpación, o sea que no quiso ser igual a su Padre, como quiso Satanás, por ejemplo. Entonces Cristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el poder actuador de Dios, no es una persona. Entonces no puede compararse a un Dios separado, sino que es el poder de Dios y de Cristo. Pues bien, al creer en una Trinidad, pues descumple el primer mandamiento que dice no tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí va. Pero no solo esto. Muchas otras cosas entran en este problema. Nosotros vamos a tratar de hablar sobre esto más adelante. Bueno, a cada verdad rechazada por las instituciones, a cada verdad rechazada por cada cristiano, pues su corazón se convierte en tinieblas cada vez más. Se va distanciando cada vez más de lo que es la verdad y de lo que es la acción del Espíritu Santo en su mente. Y ahí donde entra el pecado contra el Espíritu Santo. Uno atribuir la acción del Espíritu Santo al demonio o a un malhechor, esto es blasfemia. Entonces no es que Dios no le quiere perdonar, sino que Él no acepta el perdón. No acepta ser impresionado por esta acción del Espíritu Santo. Pues bien, entonces las verdades bíblicas fueron siendo apartadas. Pero el ángel dice cayó. ¿Por qué dice cayó Babilonia? Porque alguien la denunciaría. Alguien viene a denunciar el error. Alguien viene a decir que esto está mal. Y por esto trae luz sobre estos temas. Ejemplo, aún quiero decir solo para cerrar el tema. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice así, algo fue dicho así del séptimo día. Versículo 9, y reposó Dios en el séptimo día. Por tanto, procuremos nosotros entrar en este reposo para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, hay gente que dice, no hay mandamiento para el día de reposo en el Nuevo Testamento. Pues, en Hebreos hay. Capítulo 4, versículo 4, 9, 10 y 11. Usted puede leer. Si puedes leer completo también el texto. Y vas a comprender. Entonces, o sea que estos mensajeros vienen a echar luz sobre aquello que hay tinieblas. Y detalle, aquí en Apocalipsis 18 dice que se convierten en abrigo de demonios. ¿Cómo pues una iglesia que fue fundada con el propósito de llevar a las personas a Cristo, pues se convierte en abrigo de demonios? Y eso es muy simple para comprender. Usted seguramente ya ha visto en internet
algunas manifestaciones que, bueno, uno mira y dice, bueno, esto Cristo no hacía, ¿verdad? Seguramente ya vieron. Algunas acciones que claramente van en contra de la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que se puede ver, pero hay más cosas que nosotros no podemos ver y que está dentro de las iglesias. Aquí dice lo siguiente, es una nota que yo puse aquí para no olvidarme de acordar de eso. En 2 Timoteo, vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice así: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosas agradables, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es corto el texto, pero nos dice mucha cosa. Muchas cosas. Vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina prevé que nosotros mortifiquemos nuestros miembros carnales, que mueramos para el mundo y vivamos para Cristo. Que hagamos la voluntad de Cristo y no más nuestra propia voluntad. Y esto causa sufrimiento, porque nosotros somos seres carnales y para vencer la carne hay una lucha espiritual adentro del ser humano. Porque nosotros somos seres espirituales, pero somos seres carnales. El Espíritu de Dios, cuando está operando en nosotros, nos muestra aquello que tenemos que cambiar para alcanzar la vida eterna. Pero nuestro cuerpo carnal muchas veces quiere resistir. Y esto causa un conflicto interno. Y a causa de las personas no querer sufrir este conflicto interno, acaban por desconsiderar muchas cosas bíblicas, muchas enseñanzas bíblicas. Y dice, sino que teniendo comezón de oír cosas agradables. ¿Eso pasa hoy o no pasa? Seamos sinceros con nosotros mismos. Todas las personas quieren oír cosas agradables. Cosas que, no, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu familia, que Dios te está preparando lo mejor, etcétera, etcétera. Todos quieren oír. Pero nadie quiere oír que debe guardar los mandamientos, que tiene que obedecer, amar a su prójimo como a sí mismo. Y ese es otro detalle, ¿verdad? Detalle muy importante. Quieren oír cosas que le agradan. Ahí hacen las campañas, semana de la liberación, semana de la prosperidad, y esto, que aquello. Esto no sirve para absolutamente nada, porque no sucede nada. Esto no puede comunicar vida al espíritu, o sea que vida espiritual al cuerpo. Esto no puede ennoblecer el carácter de la persona. El único que puede ennoblecer el carácter de la persona es el Evangelio de Cristo. Y esto es el único que nos están predicando. Porque quieren oír cosas agradables, no quieren contender con el pecado. Y decir, hermano, si quieres llegar al cielo, pues eso tenés que dejar. Y aceptan muchas veces cosas, incluso en la directiva de las iglesias, que no se podrían aceptar. Y quizás muchas cosas ni en el mundo se aceptan, pero en la iglesia se aceptan. Entonces tenemos que tener en cuenta que llegará este tiempo, y ya ha llegado este tiempo, en que no sufren la sana doctrina, no quieren cambiar y quieren oír cosas agradables. ¿Y qué pasa después de eso? Amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Esto, de manera muy amplia, podemos entender que cada institución forma sus propios pastores. Y si este pastor dice lo que la congregación no quiere oír, pues es rechazado y se pone otro en el lugar. Ok. Pero un ejemplo, un padre católico no puede venir a enseñar, o sea que tomar cuenta
o pastorear una iglesia protestante, porque tiene sus ideas diferentes. De igual manera, los protestantes tienen otra vez sus diferencias. Un pastor bautista no puede enseñar a un adventista. Pero ¿será que Dios no supo hablar que cada uno predica una verdad diferente? ¿O será que cada uno quiere oír solamente lo que quiere oír? No quiere oír la verdad. ¿Qué pasa? ¿Será que no nos damos cuenta que cada institución dice tener la verdad, pero todos predican cosas diferentes una de la otra? La verdad es que nadie quiere oír la verdad. Todos quieren buscar la verdad que más aceptan y las que no aceptan dejar de lado. Y la otra institución lo mismo. Aceptan una parte de la Biblia y otra parte no. Y así sucesivamente. Pero ¿dónde está la verdad? Esto es importante. ¿Dónde está la verdad? Pero sigamos, ya vamos a llegar a donde está la verdad. Dice así: amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. O sea que el pastor que no diga lo que yo quiero oír, yo no voy a oír. Simple. La humildad que Cristo predicó, ese se quedó no sé dónde. Pues bien, versículo 4: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo peor. Nosotros hoy, con la gracia de Cristo, buscamos predicar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es la verdad. Pero las personas no quieren oír la verdad, prefieren las fábulas. Y yo quiero traer una fábula aquí que yo he visto esta semana y que a mí me entristeció mucho. ¿Qué decía esta fábula? Decía que uno no tiene que discutir con el burro. ¿Ok? Y decía, hablaba sobre el tigre, un tigre y un burro. El tigre decía que el pasto era verde y el burro decía que era azul. Y esta discusión se siguió hasta que llegó al rey de la selva, León, y el león dijo... El burro vino y dijo que el tigre se discordaba de él y porque el pasto era azul y el tigre decía que era verde. El león, bueno, está bien entonces, yo voy a castigar al tigre. Castigó al tigre por no sé cuánto tiempo. Y después el tigre preguntó: ¿por qué me castigaste? Porque el pasto es verde. El león no dijo: bueno, te castigué no porque el pasto es verde o azul, pero porque estás discutiendo con un burro. Sos alguien mucho más inteligente que el burro. ¿Y por qué estás discutiendo perdiendo su tiempo? Bueno, al corazón humano, carnal, esto le agrada. Pero virtualmente esta fábula le coloca al ser humano a uno que se cree mayor que el otro. Cuando la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que considerar a cualquier otra persona como mayor que nosotros, humillándonos y poniéndonos como humildes y no como exaltados. Pero esta fábula, que fue posteada por un pastor, prevé que el que se cree más inteligente pues que no discuta con el más burro. Primero, que la Biblia dice que si llamamos a alguien de burro o de necio, somos pasivos de condenación eterna en el infierno. ¿Cómo pues alguien va a traer una fábula que virtualmente dice que no, que hay personas que son más inteligentes y otras menos? Eso no nos compete a nosotros, decidir o no. Nosotros realmente tenemos que ser humildes y tener a todas las personas como mejor que nosotros. Entonces, hay que ver que a las personas les gustan historias. Historias de superación, historias, fábulas, que nadie puede comprobar si es cierto o no es cierto. Y con estas fábulas vienen también estas fábulas espirituales, que la persona tuvo un arrebatamiento y se fue al infierno y vio en el infierno muchas y muchas cosas. Primero, que la Biblia dice que el infierno aún no existe. O sea que el lago de fuego. El lago de fuego aún no existe. El lago de fuego va a existir después del gran juicio final. Las personas que se murieron sin Cristo están en el polvo y están sin conciencia. Están sin conciencia esperando el juicio final, cuando resucitarán después del milenio para recibir la sentencia. Los que murieron en Cristo pues están en el polvo de igual manera, esperando el arrebatamiento.
Cuando Cristo venga, pueden resucitar a la final trompeta. Entonces estas fábulas contadas dan lugar a herejías y a mentiras extremadamente nocivas. Y hoy las personas suelen decir que Dios te dará victoria sobre todos tus enemigos, porque el que habló mal de ti pagará, porque el que hizo esto para vos te pagará, que no sé qué, no sé qué. La Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestros enemigos no son nuestros semejantes. Nuestros enemigos son los demonios, son el diablo. Nuestros enemigos no son personas de carne y hueso, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos persiguen. Y ahí viene gente profetizando que aquel que habló mal de ti te va a venir arrodillando, pidiendo perdón. Tu batalla no es contra el humano, tu batalla es contra el enemigo y contra su propio pecado. Pero esto nos enseña hoy en las iglesias. Si el hermano habló mal de ti, pues ore por él. No desees la venganza, porque lo único que puede vengarse de algo o de alguien es Dios. Porque Él tiene el conocimiento suficiente para saber lo que se necesita hacer o no. Entonces, esas profecías no vienen de Dios, sino que del diablo. Estas fábulas causan todos estos problemas. Estas historias que se cuentan hoy principalmente en internet, y hay gente, creyentes, que viven de frases, ¿verdad? No de la Biblia, pero frases escritas por cualquier otra persona, que muchas veces parece bonito, pero virtualmente tiene un significado podrido, que va a llevar a las personas a pelear entre sí, y a ver al otro como inferior a sí mismo. Y esto es soberbia, y esto es exaltación. La Biblia dice, todo el que se exalta, pues será humillado. Seamos humildes, mis hermanos. La Biblia dice, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos que la desobediencia a las verdades bíblicas más clara, por ejemplo, hay gente predicando prosperidad material. Cristo dijo, buscad conseguir tesoros en el cielo y no en la tierra. Esto Cristo dijo. En el cielo tiene que haber tesoros, no acá. Entonces, cambian el evangelio de Cristo por un evangelio barato. Tratan de bajar el nivel elevado de la ley de Dios, de las exigencias de Cristo, tratan de bajar para conformar con sus vidas pecaminosas. Esto la mayoría de las instituciones hoy hacen. Y yo no estoy mintiendo, porque usted puede ver esto, ¿verdad? Y más una vez quiero resaltar, nuestra batalla no es contra nuestros hermanos, no contra nuestros semejantes, sino contra los príncipes de las tinieblas. Y más una vez, apartarán el oído de la verdad. Cada vez que uno se aparta de la verdad, pues se aparta de Cristo. Y usted puede creer que lo que yo estoy hablando aquí, que no es tan necesario, que quizás es una exageración, pero te aseguro que cuanto más usted quiere dejar de obedecer, quiere dejar de tomar en cuenta todas estas cosas, más tinieblas vas a cosechar. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32 dice lo siguiente: para todos ustedes, para todos nosotros que hoy pensamos que estamos en pie, dice lo siguiente: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, hay gente que piensa estar de pie y no estudia la palabra para no saber más cosas, para no tener que obedecer. Esto yo ya escuché de cristianos
que dicen, no, yo no voy a estudiar porque mejor no saber. Esto, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a estudiar la palabra para que no seamos engañados. Dedicar tiempo para saber la voluntad perfecta de nuestro Dios y de su Hijo, Señor Jesucristo. Para que no seamos nosotros engañados y hallados en falta. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Ignorante es la persona que no sabe, que no tiene conocimiento. Y si uno prefiere ser ignorante, pues tiene un final no tan bueno. El próximo tópico dice lo siguiente. Por medio de fábulas e historias ficticias tratan de introducir en el cristianismo herejías como la inmortalidad del alma y la vida conciencia inmediatamente después de la muerte. De esto ya hablamos, ¿ok? No existe conciencia después de la muerte. Y esto viene del espiritismo. Y esto se introdujo en el cristianismo. Y cuando nosotros introducimos mentiras, introducimos cosas que no son bíblicas, nosotros también damos espacio ¿a quién? ¿A quién le damos espacio? Cuando introducimos mentiras, cosas no verdades, herejías, disensiones, peleas, enemistades, como ya hablamos, que muchos, incluso predicadores, tratan de fomentar. Ya vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. En Juan 17:17 la Biblia nos dice qué es lo que es la verdad. Santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si uno no cree en la verdad, no puede ser santificado. Y por esta razón, las iglesias hoy no pueden ennoblecer el carácter de sus fieles. O sea, que no pueden contribuir para esto. Si uno no cree en la verdad, pues no puede alcanzar el carácter de Cristo. Y bueno, usted no necesita ir lejos para ver que la mayoría de los cristianos hoy no se parecen con Cristo. Se parecen más con el niño rico, que quizás, o con aquellos buscadores de tesoros en la tierra, que quieren enriquecerse a cualquier costo. Eso es lo que parece. Que quedan perdidos y sometidos a los placeres del mundo. Y quieren únicamente vivir una vida plena aquí en la tierra, tratando de satisfacer todos sus deseos. Entonces, si uno no cree en la verdad, no puede alcanzar el carácter perfecto que Cristo espera. Y consecuentemente no va a alcanzar a la redención. Es una palabra un tanto dura, ¿no? Pero es para echar luz a estos temas. ¿Por qué? Porque Dios espera que seamos esclarecidos. Y nadie va a tomar una decisión sin estar bien esclarecido. Pues bien, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios debe ser estudiada constantemente, día tras día, para que usted pueda alcanzar, llegar en la verdad, con mucha oración y devoción y humildad. De otra manera, no hay forma de llegar a la santidad que Dios espera. Entonces, para tomar más, o sea que hoy lo que pasa, las personas no creen la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios se va apartando de la iglesia, de los hermanos, y la alegría de la salvación en Cristo pasa a no ser más como era en el inicio. Y tratan los líderes, los clérigos, etcétera, pastores, llenan el culto
de festividades, de atracciones, para satisfacer sus deseos carnales y tornar más atractivo el momento del culto. Pero equivocadamente hacen esto para intentar suplir la falta de la alegría del Espíritu Santo. Hoy hay muchas cosas en las iglesias. Bueno, yo voy a hablar de lo que yo veo, ¿verdad? Aquí, en mi ciudad. Hay juegos que normalmente se veían en bares, lugares de prostitución, pues están dentro de la iglesia. Campamentos muy desordenados, con mucho libertinaje, etc. La vanidad de apariencia, la vanidad, o sea que el adornarse exageradamente. Ahí viene los pastores ídolos, por así decir, estos que hacen predicación por plata, los cantantes ídolos que vienen a hacer show, también los pastores que hacen show, e incluso algunos traen un mensaje virtualmente dividiendo a la congregación. Yo ya escuché esto. Bueno, y tratan de llenar de festividades, fiestas de San Juan, fiestas bailantes, etc. Incorporan la cultura humana dentro de la iglesia, la música del mundo dentro de la iglesia, y todo esto. Se pierde el 70% del culto en alabanzas, o sea que en canciones, pero para estudiar la palabra 20 minutos. Y si el predicador pasa esto, pues es criticado. De esta manera se van apartando de lo que es en realidad el Espíritu Santo. Y ellos tratan de relacionar la emoción, nosotros somos seres emotivos, el lloro quizás, o la alegría, causada por una canción, por una música, o por una fábula contada, o quizás por la palabra mismo. La persona se emociona, entonces esto es relacionado con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Nosotros somos seres emotivos. Por poco nosotros lloramos por una música mundana o por una película que miramos. Eso no tiene nada que ver. La Biblia nos dice que tenemos que presentar a Dios un culto racional, sabiendo lo que estamos haciendo, con la razón, no con emoción. Entonces, de esta manera, las iglesias tratan de rellenar lo que le falta del Espíritu con atracciones y con festividades, con juegos y etc. De esta manera se apartan aún más de Dios. Una vez rechazada la verdad, solo queda espacio para la mentira. Entonces el enemigo de nuestras almas tiene total libertad para actuar, porque el padre de la mentira, porque él es el padre de la mentira. Eso yo puse una nota aquí. Entonces, una vez que la iglesia predica la mentira, no quiere aceptar la verdad, acepta las fábulas e historias y todas las cosas del mundo. Incluso, usted conoce el carnaval brasileño, ¿verdad? Es algo como muy contrario a la Biblia. Y esto ya se hace en algunas instituciones en Brasil, dentro de la iglesia. Bueno, con la excusa de alcanzar las personas, alcanzar almas. No veo que la Biblia apoye estas cosas. Pues bien, en Juan 8:44 dice lo siguiente. Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio del mundo y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todo el que predica mentira, habla mentira, pues es hijo del diablo. No soy yo que estoy diciendo, es la Biblia. Porque no permanece en la verdad. Y el que sabe la verdad y no permanece, pues es hijo de ¿quién?
Una vez, muy joven era yo y no entendía mucho las cosas y traté de leer este texto en la iglesia donde yo iba. Y al bajar de ahí me dijeron, bueno, esto no tenés que leer, esto es muy duro. No se puede leer en el púlpito. Puede que ofenda a alguien. Bueno, yo en mi inocencia me quedé así un poco triste, pero está bien. Pero hoy yo ya sé que la verdad tiene que ser dicha. La verdad tiene que ser hablada. Y el que predica mentira no permanece en la verdad porque es hijo de ¿quién? No de Dios. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto no se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es según el contexto? Bueno, se nota claramente. Entonces, si usted desea venganza en contra de su hermano, si usted ha profetizado venganza en contra de su hermano, no es de Dios. Es momento de arrepentirse y volver a Cristo. Porque Cristo vino para deshacer estas obras. Es momento de arrepentirse. ¿Ok? Entonces, los que predican y enseñan y defienden la mentira no son de Dios. Por eso la Biblia dice que se convirtieron en abrigo de demonios estas instituciones. Se convirtieron en abrigo de demonios. Existe mucha ceremonia, mucha música, mucho todo en estos lugares, pero no la verdad. Y si no está la verdad, Cristo no está también. Esta es la verdad para el mundo que el ángel viene a traer. Obviamente hay muchas más cosas relacionadas a esto, pero yo creo ser suficiente para hoy. Y vamos a decir algo más. Estas iglesias dicen en su corazón, como dice ahí en Apocalipsis 18, no soy viuda, no veré llanto. ¿Por qué dicen esto? Porque en el pasado la mujer que era viuda tenía muchas dificultades, porque no podía trabajar, ¿verdad? Estaba limitada y entonces sufría, padecía mucho. La Biblia cuenta la historia de muchas viudas. Entonces, esas iglesias, por estar bien establecidas, tener plata, estar apoyadas por el Estado, sienten que jamás podrán ser derribadas esas instituciones. ¿Por qué piensan, no soy viuda? Bueno, el esposo de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿no es cierto? Pero no de esta, pues esta es una ramera. Entonces, ¿quién es el esposo de esta? Yo creo que no hace falta decir. Si no es viuda y está sentada como reina acá en la tierra, ¿quién fue lo que prometió a Cristo todos los reinos del mundo? Allá en el desierto. Entonces estas iglesias tienen el apoyo del Estado, porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis 18 que fornicaron con los reyes de la tierra. Entonces tienen el apoyo del Estado. Y ahí nosotros vemos pastores, padres, líderes, bispos, etcétera, metiéndose en la política, senadores, concejales, etcétera, etcétera. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo.
Nosotros tenemos que predicar la palabra, no estar metido en política, donde solo hay suciedad, corrupción. Es cierto que hay personas de bien, sí, pero son pocos. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Y eso es lo más importante, salir de ella. Porque el último mensaje que viene al mundo viene para aún intentar salvar más a alguien. Si usted está en una de esas instituciones que se encuadran en lo que dijimos aquí, salid de ella. Porque usted no pertenece a ella, usted pertenece a Cristo. Esta institución no puede salvarte. Lo que puede salvarte es Cristo. Salid de ella para que no seáis participantes en sus plagas, para que no seáis cómplices de sus malhechuras, de sus mentiras, de sus herejías. Salid de ella, pueblo mío. Aunque Dios nos da a entender que estas instituciones no van a arrepentirse, Dios tiene por iglesia a cada individuo, que es el templo del Espíritu Santo. Si usted es sincero en Dios y quiere obedecer perfectamente a Dios, salid de ella. Porque Dios te considera a ti como pueblo suyo y te hace el llamado hoy para que puedas arrepentirse y salir de este lugar donde te va a destrozar el alma y te va a quitar, o sea que te puede quitar la salvación. En Apocalipsis 3, para finalizar, Apocalipsis 3:15, nosotros vimos que el ángel viene a denunciar, a echar luz sobre algunos temas y a denunciar la corrupción de las iglesias. Y estas iglesias incluso se creen superiores a las demás y que jamás caerán porque están bien protegidas por el Estado, están bien suplidas de dinero y etc. Pero en este contexto Dios nos quiere dar una alerta. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que eres tú desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. La vestidura blanca sí simboliza las justicias de los santos. Eso está en Apocalipsis también. ¿Ok? Yo reprehendo y castigo a todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, Dios espera que nos arrepintamos. Vimos que el contexto de estas iglesias, incluso acá se habla de la iglesia de la Odisea, una iglesia rica que tenía que no hacía falta de nada. Pero Cristo dijo, bueno, usted no sabe que es un miserable. Todas esas instituciones que se tienen por grandes no saben que son miserables. Pero hoy Cristo está a la puerta de tu corazón golpeando. Si usted abre tu corazón, Él va a entrar y va a hacer una cena contigo. Y va a finalizar el llamado que dice, salid de ella, pueblo mío. Más una vez, quiero resaltar que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Aunque haya por parte del ángel una denuncia gravísima en contra de todas las iglesias caídas y su gran madre, la iglesia babilónica, Cristo quiere salvar a ti y a mí. Cristo está a la puerta
y golpea. Si usted abre la puerta, pues Él cambiará tu vida y te convertirá en un verdadero cristiano, lejos de las mentiras, lejos de las herejías, y te convertirás en hijo de Dios y no de nuestro enemigo. Que el Señor pueda bendecirte a tu vida y a toda tu familia, para que usted pueda ver que necesitas el perdón de Cristo, que necesitas ser guiado por Cristo y estar lejos de las herejías, de las mentiras y de aquello que puede quitar tu salvación. Para finalizar, Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 12. Que el Señor pueda bendecir tu vida. Cualquier duda, usted puede entrar en contacto conmigo a través del número más 595-984-982-526. Este número es el número de Paraguay. Nosotros estamos residentes aquí en Paraguay. Y si necesitas también, o si quieres ayudarnos a difundir este mensaje, nosotros tenemos folletos para auxiliar en este trabajo. Esos folletos son gratuitos. Usted puede entrar en contacto conmigo y si usted es aquí de Paraguay, estaremos buscando forma de enviar a ustedes para que puedan ayudarnos a difundir el mensaje que puede salvar almas, que pueden salvar vidas y traer, comunicar vida al cuerpo humano. Pues bien, que Dios te ilumine y que puedas participar de este culto el próximo sábado, si así Dios permite. En el nombre de Jesús. Amén.